Afición del rebaño, hablemos claro, ¿cuántos de ustedes sienten que realmente se le dio a Alexis Vega el lugar que merecía en Chivas? Porque seamos honestos, hay jugadores que no son valorados hasta que ya no están, hasta que los vemos con otra camiseta brillando y nos damos cuenta de lo que teníamos. Y sí, eso está pasando con Vega en Toluca. El tipo está demostrando una calidad tremenda, desplegando su talento con libertad, sin la presión de una afición que parecía más preocupada por lo que no hacía que por lo que sí aportaba. Hoy muchos se dan cuenta de que en realidad no era tan malo como lo pintaban. Durante mucho tiempo, fui de los pocos que defendieron a Alexis. No porque fuera perfecto, sino porque veía en él algo que no es tan fácil de encontrar: desequilibrio, visión, pegada, capacidad de generar peligro de la nada. Pero en Chivas, en lugar de potenciarlo, lo empezaron a señalar. Que si no pesaba en los partidos importantes, que si no le metía goles al América, que si se lesionaba mucho, que si su estado físico dejaba que desear, y sí, no vamos a negar que hubo fallas, errores. Momentos en los que parecía desconectado o que no estaba en su mejor forma. Pero eso no borra todo lo que hizo bien. Muchos olvidan que Vega no tenía un equipo que lo respaldara. En varios torneos, era prácticamente el contra el mundo. No había un sistema que lo favoreciera, no tenía socios constantes con los que pudiera crear jugadas, y aún así entregó números muy respetables. Jugó 147 partidos con la camiseta del Guadalajara, marcó 28 goles y dio 28 asistencias. Eso significa que participó directamente en 56 anotaciones. ¿De verdad alguien puede decir que eso es poco? ¿Que un jugador que te genera más de medio centenar de goles es malo? La memoria es traicionera, sobre todo en el fútbol. Se recuerdan los últimos partidos, las polémicas, las salidas por la puerta de atrás, pero no se valora el aporte global. La afición muchas veces se deja llevar por lo inmediato, por lo que dicen en redes sociales, por los rumores. Y en ese ruido se pierde lo esencial, el rendimiento en la cancha. Y sí, claro que su salida no fue 100% por lo futbolístico. Hubo temas extracancha, decisiones personales que le jugaron en contra. Pero reducir su paso por Chivas a un par de polémicas es injusto. Y si no me creen, recuerden aquella final contra Tigres. Mientras Vega estuvo en el campo, Chivas tuvo presencia ofensiva, profundidad, peligro. En el momento que lo sacaron, el equipo se apagó. Ese partido lo simboliza todo: Vega era un generador de fútbol, y cuando lo quitabas, el rebaño se quedaba sin ideas. Es fácil ahora mirar atrás y decir que no estuvo a la altura, pero hay que ser justos. ¿Quién sí lo estuvo en esa época? ¿Con qué planteles se rodeó a Alexis? ¿Cuántos cambios de entrenador tuvo que soportar? ¿Cuánta inestabilidad? Lo que más molesta es que hoy muchos que lo criticaban se sorprenden al verlo rendir en Toluca. Ah, es que ahora sí juega, es que allá sí corre, es que allá sí se cuida. Por favor. Vega no está haciendo nada que no haya mostrado en Chivas. La diferencia es que allá tiene un contexto que lo protege, un equipo que lo respalda, una estructura que le permite explotar lo mejor de su juego. Y claro, también la presión es otra. Guadalajara quema a sus jugadores cuando no rinden de inmediato, y Alexis fue víctima de eso. No estoy diciendo que no cometiera errores. Claro que los cometió. Hubo momentos en los que su profesionalismo estuvo en duda, su compromiso fue cuestionado, y con razón. Pero también hay que entender que los futbolistas son seres humanos. No todos tienen la madurez para manejar la fama, la presión, las críticas. Algunos tardan más en encontrar ese equilibrio. Lo que sí es indiscutible es que, con todas sus fallas, Alexis Vega fue uno de los jugadores más determinantes de Chivas en los últimos años. Entonces, ¿por qué no se le valoró? ¿Por qué tantos lo quieren borrar de la historia reciente del club como si nunca hubiera aportado nada? Quizá porque en Chivas hay una cultura de exigencia desmedida, de poner la vara altísima sin mirar el contexto. Y también porque muchas veces es más fácil buscar culpables que soluciones. En lugar de preguntarse por qué no funcionó el equipo, es más sencillo señalar al jugador más mediático y decir es culpa de él. Y Vega era eso, mediático, visible, siempre en el ojo del huracán.
Lo que está pasando ahora en Toluca debería hacer reflexionar a más de uno. Porque cuando un jugador al que supuestamente ya no le daba el nivel vuelve a destacar en otro club, el problema no era el jugador. Era el entorno. Era la falta de estructura, de proyecto, de paciencia. En Guadalajara se le exigió ser salvador sin darle las herramientas. Y cuando no lo fue, se le crucificó. Pero ahora, en otro ambiente, más tranquilo, más coherente, está mostrando que todavía tiene mucho por dar. Y no solo eso, está callando bocas. Muchas bocas. Las de aquellos que decían que ya estaba acabado, que era un fiestero más, que nunca se consolidó. ¿Y qué tal ahora? ¿Qué opinan viendo sus números, su impacto en los partidos, su influencia en el juego de Toluca? Porque eso es lo más fuerte de todo, Vega no solo volvió a rendir, volvió a disfrutar. Se le ve feliz, se le ve suelto, se le ve como ese jugador que prometía tanto cuando llegó al rebaño. Y sí, claro, duele ver eso desde la distancia. En el fondo, creo que muchos en la afición lo extrañan. Aunque no lo digan, aunque todavía les cueste reconocer que se equivocaron al juzgarlo tan duramente. Y está bien. El fútbol también es eso, emociones, pasiones, arrepentimientos. Pero lo importante es aprender. Porque si no aprendemos a valorar a nuestros propios jugadores cuando los tenemos, los vamos a seguir viendo brillar en otros equipos, mientras nosotros seguimos buscando culpables. Y eso, para un club como Chivas, debería ser motivo de autocrítica seria. Y mientras en Toluca Alexis Vega se está dando vuelo, en Chivas las cosas siguen en plena reconstrucción. Porque más allá de todo lo que se diga, lo que vive hoy el Guadalajara es una mezcla de incertidumbre, expectativas y urgencia. Urgencia por volver a competir con seriedad, por armar un equipo sólido, por encontrar una identidad clara dentro de la cancha, y todo esto sin ni siquiera tener todavía un director técnico definido. Es decir, el equipo más popular de México, el más seguido, el que arrastra multitudes, está a punto de comenzar su pretemporada sin tener claro quién lo va a dirigir. Y eso, en cualquier otro lado, sería un escándalo. En Chivas, parece ya parte del paisaje. La situación del entrenador es tan crítica como desconcertante. En su momento, se intentó cerrar a Torrent, un técnico con experiencia en Europa, con una propuesta de juego moderna, que parecía encajar con lo que busca el club. Pero no, Monterrey llegó con una oferta mejor, más clara, más firme, y se lo llevó. Y así como se cayó esa opción, se han ido cayendo otras. Y mientras tanto, el tiempo corre. Los jugadores tienen que reportar ya el próximo miércoles para arrancar la pretemporada, y nadie sabe todavía quién va a ser el encargado de diseñar el proyecto futbolístico del nuevo torneo. ¿Cómo se puede trabajar así? ¿Cómo se puede planificar algo serio si ni siquiera hay un líder definido? Esto, además, genera un efecto dominó en todo lo demás. Porque sin entrenador, no se puede saber a ciencia cierta qué posiciones se deben reforzar, qué jugadores no entran en planes, quiénes podrían salir, qué esquema se va a utilizar, qué perfil se necesita para cada zona del campo. Y aunque la directiva ya está moviendo fichas, como en el caso de Richie Ledesma, sigue siendo un juego de adivinanzas. Porque sí, Ledesma ya está prácticamente amarrado, pero, ¿va a jugar como lateral derecho? ¿Como mediocampista? ¿Lo va a usar el nuevo técnico o va a ser otro refuerzo que llega sin que el entrenador lo haya pedido? Richard Ledesma, para quienes no lo conocen a fondo, es un jugador con pasado en el PSV Eindhoven, un perfil interesante, joven, con proyección, que esta temporada ha tenido buena participación como lateral derecho. 24 partidos, números que indican continuidad, que muestran que no es cualquier improvisación. Pero una cosa es rendir en Europa en un contexto determinado, y otra muy distinta es adaptarse a la exigencia de Chivas, a la presión mediática, a la responsabilidad que implica cada partido con esa camiseta. Y todo eso sin saber si va a ser titular, si va a ser banca, o incluso si va a jugar en su posición natural. Porque si el técnico que llegue lo quiere como mediocampista, el panorama cambia por completo. En ese caso, podrían abrirse huecos en otras zonas del campo, y la plantilla tendría que reajustarse. ¿Qué pasará, por ejemplo, con los laterales que ya están?
¿Habrá salidas? ¿Alguien será reconvertido a otra posición? ¿Y si Ledesma termina jugando como volante, quién va a perder protagonismo en la mitad de la cancha? Son preguntas que hoy no tienen respuesta, y eso es lo más preocupante. Chivas está tomando decisiones estructurales sin tener definida la pieza más importante, el entrenador. Y eso nos lleva de nuevo al tema del manejo interno del club. Porque si bien se entiende que hay procesos que llevan tiempo, que no se puede contratar al primer nombre que aparezca, también hay momentos donde la rapidez es clave. Y en este caso, el tiempo ya empezó a jugar en contra. Faltan días para que los jugadores regresen al trabajo, y cada hora que pasa sin que se anuncie al técnico es una hora perdida de planeación, de análisis, de preparación. Porque no se trata solo de dirigir entrenamientos, se trata de construir una idea desde el primer día. Y si ese día llega sin timonel, el barco empieza a navegar a la deriva. Además, todo esto tiene un impacto directo en el ánimo del plantel. Los jugadores no son ajenos a la incertidumbre. Ellos también necesitan claridad, necesitan saber qué les espera, quién los va a dirigir, qué tipo de juego se va a implementar, qué objetivos se van a trazar. No es lo mismo empezar una pretemporada sabiendo exactamente cuál es el plan, que llegar sin saber si el entrenador que venga va a contar contigo o no. Es un desgaste mental que afecta el rendimiento, que genera ansiedad, que impide que el grupo arranque con la energía y la concentración necesarias. Y mientras todo eso sucede, la directiva mantiene el hermetismo. Trabajan con sigilo, evitando filtraciones, tratando de no quemar opciones, de cerrar negociaciones sin ruido. Pero esa estrategia, aunque entendible en términos de control de información, también deja a la afición en la oscuridad. Los seguidores de Chivas quieren respuestas, quieren certezas, quieren saber hacia dónde va su equipo. Y si no las reciben, empiezan las especulaciones, los rumores, el malestar. La confianza se erosiona. Porque no es solo un tema de fichajes o salidas, es un tema de proyecto, de rumbo. Y para un club como Chivas, que siempre está en el foco mediático, esa falta de rumbo claro se siente el doble. Porque todo se magnifica, todo se analiza con lupa, todo se discute. Y eso, sumado a la presión natural de representar a uno de los equipos más grandes del país, puede ser una bomba de tiempo si no se maneja con inteligencia. La clave está en comunicar, en construir un relato coherente, en hacer sentir a la afición que hay un plan, que hay un camino trazado, que los pasos que se están dando tienen una lógica. Pero hoy, esa lógica no se percibe con claridad. Hay piezas que se están moviendo, sí. Hay nombres sobre la mesa, hay movimientos como el de Ledesma, hay negociaciones en curso. Pero todo eso sin entrenadores, como armar un rompecabezas sin saber qué imagen final se busca formar. Y si se quiere que esta nueva etapa sea distinta, si se quiere realmente competir, si se quiere que Chivas vuelva a estar en lo más alto, hace falta algo más que solo buenas intenciones y contrataciones puntuales. Hace falta una visión integral, coherente, firme. Y aquí es donde se pone interesante el panorama. Porque una vez que se anuncia el nuevo técnico, todo lo que se ha hecho hasta ahora tendrá que pasar por su filtro. Él decidirá si lo que se ha avanzado encaja con su idea, si los jugadores contratados se adaptan a su sistema, si hay ajustes por hacer. Y eso puede derivar en nuevos movimientos, en más salidas, en más llegadas. O incluso en frenazos inesperados, si resulta que el entrenador no está convencido con lo que ya se hizo. Por eso era tan importante cerrar antes esa contratación, para que el trabajo de armado fuera en conjunto, y no en paralelo. Y mientras tanto, el calendario no espera. El regreso a la actividad ya está programado. El miércoles 21 de mayo, los futbolistas se reportan temprano en el hospital del Dr. Rafael Ortega para los exámenes médicos. A las 7 de la mañana arranca el movimiento. Un grupo irá directamente a Verde Valle, mientras otro se queda para las revisiones. El jueves se hace el cambio, los que fueron al hospital pasan a las instalaciones deportivas, y viceversa. Todo con miras a una pretemporada que, si nadie lo remedia, empezará sin director técnico. Y sí, puede que en las próximas horas llegue el anuncio, puede que justo cuando menos se lo espere se dé a conocer al nuevo entrenador. Pero eso no quita que el proceso haya sido desordenado, que se haya perdido tiempo valioso,
que la planificación esté en el aire. Chivas necesita urgentemente recuperar el control, transmitir solidez, tomar decisiones firmes. Porque los rivales no están esperando. Los demás equipos ya están trabajando, ya están cerrando plantillas, ya están afinando estrategias. Y si Guadalajara no reacciona a tiempo, volverá a empezar el torneo desde atrás, intentando remar contra corriente una vez más. Lo que venga ahora será decisivo. No solo por quien llegue al banquillo, sino por cómo se integren las piezas, por cómo se comunique el proyecto, por cómo se recupere la confianza. Porque este club tiene historia, tiene peso, tiene una afición que siempre está, incluso cuando las cosas no salen bien. Pero esa afición también merece claridad, merece respeto, merece resultados. Y para eso, lo primero es dejar de improvisar. Porque si no hay un proyecto claro, ningún fichaje, por bueno que sea, va a marcar la diferencia. ¿Chivas podrá reencaminar el rumbo a tiempo? ¿El nuevo técnico tendrá el poder de decisión necesario? ¿Los refuerzos realmente elevarán el nivel del equipo? Las respuestas no tardarán en llegar. Lo cierto es que el margen de error se reduce cada vez más. Y con una liga tan competitiva, donde cualquier descuido se paga caro, Guadalajara no puede darse el lujo de tropezar de nuevo. Porque la afición ya ha sido paciente, ha esperado, ha aguantado. Ahora es momento de que el club esté a la altura. Y todo empieza con una decisión, nombrar al líder del proyecto. Sin eso, todo lo demás es solo ruido. Antes de continuar, queremos invitarte a suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo las últimas noticias sobre Chivas Guadalajara en el canal Rebaño Rojiblanco. No te lo pierdas. En medio de una temporada marcada por la irregularidad, el Club Deportivo Guadalajara, conocido popularmente como Chivas, vuelve a ser el centro de atención no solo por su rendimiento dentro del campo, sino por situaciones internas que amenazan con desestabilizar al equipo. En una rueda de prensa que sorprendió a muchos, el entrenador Gerardo Espinosa lanzó una declaración contundente: "Hay jugador contaminando el elenco", expresó sin dar nombres, pero dejando en claro su malestar con el ambiente que se vive en el vestuario. Estas palabras llegan en un momento clave para el equipo, que lucha por mantenerse en los puestos de clasificación y recuperar la confianza de su afición. Para Espinosa, el problema va más allá del aspecto físico o táctico. Necesitamos compromiso total. No se puede avanzar si hay elementos que afectan la unión del grupo, agregó, evidenciando que hay actitudes internas que están perjudicando al colectivo. La afición, apasionada y exigente como pocas, reaccionó de inmediato en redes sociales, generando un intenso debate sobre quién podría ser el jugador al que se refiere el técnico. Algunos apoyaron la firmeza de Espinosa, mientras otros criticaron la decisión de hacer pública una situación que, según ellos, debería manejarse de forma interna. Desde el interior del club, algunas fuentes señalan que el ambiente ya venía tenso desde hace semanas, con rumores de disputas entre jugadores y falta de liderazgo en momentos clave. La declaración del entrenador podría interpretarse como una advertencia tanto para el futbolista involucrado como para la directiva, que ahora deberá tomar cartas en el asunto para preservar la estabilidad del grupo. Gerardo Espinosa, conocido por su disciplina y por priorizar el trabajo en equipo, dejó entrever que no dudará en tomar decisiones drásticas si la situación lo requiere. Quien no esté comprometido, no tiene lugar en este equipo, sentenció, dejando claro que su prioridad es el bienestar del conjunto por encima de cualquier figura individual. Con los próximos partidos acercándose, Chivas se prepara bajo una atmósfera tensa, con los ojos de la prensa y los aficionados atentos a cada movimiento. La incógnita sobre la identidad del jugador señalado y las posibles repercusiones de esta crisis interna mantienen en vilo al mundo del fútbol mexicano. Bola, aficionado. ¿Qué opinas de estas emocionantes noticias? No olvides suscribirte y darle un me gusta al video para no perderte ninguna noticia exclusiva sobre Chivas Guadalajara en el canal Rebaño Rojiblanco.